Hola, listo. Mira, entonces aquí voy a explicar cómo funciona el Access, ¿sí? Para, digamos, hacer una base de datos. Entonces lo primero que hacemos es abrir el programa Access, ¿sí? Y venimos aquí donde dice base de datos en blanco. Le damos allí, aquí le damos un nombre, por ejemplo, le doy, no sé, siguiendo el ejemplo, digamos, alquiler, lo que usted debe de hacer, y le doy crear. ¿Listo? Aquí pues me aparece esto. Lo que yo debo hacer es simplemente vengo acá, lo quito y le doy en el menú crear. ¿Listo? Allí le doy en donde dice diseño de tabla. Le doy clic allí y empiezo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la parte de la tabla que decía consolas. Entonces, digamos, por ejemplo, yo pongo aquí nombre consola, nombre guión bajo, consola, ¿sí? Después sigo y digamos le digo estado. Siguiendo pues el ejemplo de lo que está pidiendo el profesor, serial. Y ya, dejémoslo hasta ahí. ¿Sí? Obviamente el suyo quedó mucho más completo, pero este para el ejemplo, dejémoslo hasta ahí. Entonces aquí yo debo decir cuál es mi clave principal. Entonces yo lo que digo es clave principal que sea el nombre de la consola. ¿Listo? Y aquí le doy pues la parte de texto largo. Esto lo puedo hacer para, digamos, empezar que no el programa no me genere, digamos, inconvenientes a la hora de yo ingresar caracteres alfanuméricos. ¿Listo? Listo. Entonces allí, ya con la clave y con esto, le doy aquí en cerrar y le doy, me dice que si quiero guardar los cambios, le digo que sí. Entonces digamos a esto le vamos a poner consolas a esta tabla. Aceptar. Ahora hacemos el mismo procedimiento. Crear, diseño de tabla. Y digamos aquí voy a crear la de juegos, por ejemplo. Entonces digamos, coloquemos el nombre, juego, pongámosle consola y formato. ¿Listo? El nombre de juego va a ser mi clave principal. La dejo allí y hago lo mismo. Acá guardo los cambios, le digo que sí y le pongo juegos. Aceptar. Ahora, cada una de las tablas lleva este mismo procedimiento, cada una de las tablas. Allí usted lo que tiene que ver es qué datos va a llevar cada tabla, así depende de la necesidad, como se lo voy a mostrar en el ejemplo que ya tengo listo que es el suyo. Entonces, si ya, entonces vamos a hacer el siguiente paso que es relacionar las tablas. Para ello, vamos a donde dice herramientas de base de datos y a esta opción de aquí que es relaciones. Le damos clic allí y aquí nos pide que cualquier tabla queremos relacionar. Entonces, con la tecla control sostenida le damos clic y le damos a agregar. ¿Listo? Vamos a acá. Entonces aquí podemos relacionar, digamos, por ejemplo, datos acá, consola y juegos, si tiene una relación. Entonces, por ejemplo, nombre de consola con consola la podemos relacionar. Entonces yo paso acá, ¿sí? Le doy crear y allí creo un vínculo, ¿listo? Una relación. ¿Por qué? Porque este nombre de la consola tiene que ver con el tipo de juego que es este. Digamos, por ejemplo, Call of Duty. Call of Duty de Xbox 360. Entonces, el Xbox 360 contiene un juego que se llama Call of Duty. Entonces, por eso yo aquí puedo relacionar estas dos variables. ¿Listo? Ahora, explicamos el, el tipo de trabajo que hicimos con usted. Entonces, yo, por ejemplo, yo aquí voy a abrir el que ya hice. Se le va a decir que no. Entonces, aquí ya tengo las 8 tablas que el profesor está pidiendo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver una por una. Yo dejé algunos datos en la base de datos para, digamos, comenzar a trabajar sobre ella. Entonces, por ejemplo, competencias, hice 3 competencias, consolas, creé consolas, ganadores, pues no hay nada, juegos, creé juegos, jugadores, creé pues unos pequeños, ¿sí?
Entonces vamos a ver las tablas. Por ejemplo, lo que yo le decía ahora de la necesidad, por ejemplo, jugadores, le doy clic y le doy vista de diseño. Entonces aquí donde está la necesidad, usted como diseñador de base de datos debe saber. Si va a crear una tabla de jugadores, pues obviamente necesita un número de documento, un nombre completo, una fecha, una dirección, teléfonos y todas esas cosas, porque esto va relacionado directamente cuando yo haga la relación entre alquiler y jugadores. ¿Listo? Entonces, aquí está como el ejemplo, ¿listo? O sea, es como muchas veces de un poco de lógica y saber como qué datos necesito para alimentar mi base de datos. Si ya venimos aquí en relaciones, vemos que aquí ya tengo todas las tablas relacionadas. Entonces, por ejemplo, jugadores, número de documento, lo tiré con código de regalo, ¿sí? Con las penalidades, con ganadores, con préstamos, ¿sí? Entonces todo van relacionado uno a uno para que pues las cosas que tienen relación unas con otras, ¿listo? Entonces por si acaso el profesor, por ejemplo, llega a preguntar que por qué relacionó consolas con juegos y con competencia, es porque pues, hay una consola que va en juegos, ¿sí? Consola a la que pertenece y consola también, por ejemplo, puede ir en consola usada en la competencia. ¿Listo? Son las variables que van relacionadas entre estas. ¿Listo? Entonces, eso sería pues todo así resumidamente como se hizo. Ya es básicamente que usted abra el programa y comience a ensayar y comience a hacerlo para que ya le vaya cogiendo más al tiro. ¿Listo? Entonces, quedo pendiente y listo, que estés bien.